Bueno, entonces, hoy nuevamente entonces en estas charlas de taller, que no son otra cosa que abrir nuestras aulas para que estudiantes de otros semestres o incluso a veces público externo pues se vaya sumando a estas conversaciones que después quedan en el canal de YouTube de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás. Y hoy ha sido un viernes de egresados, tuvimos en la mañana una charla con María Angélica Chica, egresada de la universidad, y hoy tenemos pues a dos egresados pues muy importantes, Alexis Toral y Juan David Botero. Como dije, a mi estilo, haré una breve presentación. A Juanda lo conocí por ahí en 2008, cuando empezamos a conformar un grupo de trabajo muy bonito en la empresa de desarrollo urbano y a desarrollar proyectos bien interesantes en la ciudad de Medellín, proyectos públicos. Después tuvimos la oportunidad de compartir muchos años los talleres, Juan, ¿cierto? Taller 7, los talleres de último Sí, año. Vos estuviste pues muchos años en la universidad y eso sí. pues estamos tratando de que vuelva a pasar, pero obviamente las agendas a veces no lo permiten. Y obviamente muy entusiasta Juan con su empresa Planta Baja Arquitectura, en donde me consta que ha llevado muchos egresados de la Facultad de Arquitectura. Juancho, vos te graduaste en el 2000, ¿qué? 5. En el 2005, o sea, uno de los primeros egresados de la universidad. Y lleva a trabajar con él muchos egresados. Uno de ellos es Alexis. Alexis Toral, exalumno, un exalumno pues brillante, diría yo, y que ha hecho carrera también, complementado su ejercicio con Juan David Botero. Yo creo que son ya cuasi socios, con muchos proyectos muy interesantes, y yo pues los felicito por persistir siempre en hacer empresa, en hacer el emprendimiento que tienen desde hace ya varios años y ya ahora migrando a la construcción y todo este tipo de cosas. Y a veces compartiendo encargos, que también a veces he tenido la oportunidad de con ellos dos compartir algunos ejercicios bien interesantes. Juan, Alexis, les doy la palabra. Voy a dejar de compartir la pantalla para que entonces ustedes se hagan cargo. A las personas que tengan alguna pregunta en el camino, las pueden hacer por el chat. Yo me encargo de moderar, Juan, y al final haríamos algunas otras preguntas. ¿Listo? Perfecto. Listo, entonces adelante. Gracias a vos por la presentación y por la invitación también. Como, para nosotros, pues, como egresados, también es importante contar. Alexis, te estamos oyendo cortado. Te estamos oyendo muy Sí, mal. sí, te estamos oyendo un poquito cortado, Alexis, lo que dijiste. Si lo puedes repetir, te agradecemos. ¿Están viendo mi Gracias. pantalla en este momento? Sí, Juan. Ok, perfecto. Voy a entrar por otro lado. Bueno, yo les voy contando, listo. Bueno, de antemano, Santa, mil gracias, hermano, por la invitación. Pues para nosotros, volver como a la universidad, así sea, pues por este medio virtual es bastante chévere y bastante motivante, pues porque, como decías ahorita, las agendas pues no permiten como que uno pueda tener esas pasiones como son la docencia, de nuevo a la mano, pues como quisiéramos, ¿cierto? Actualmente, pues vos lo dijiste, yo fui profesor de la universidad durante casi 10 años continuos. Eh, Estuve en taller 4, taller 7 y taller 9, de los cuales en la mayoría del camino fuimos coequiperos y obviamente pues con muchas anécdotas y experiencias de la universidad bastante positivas, sobre todo para el crecimiento profesional. Y por eso, pues curiosamente, les cuento también como anécdota, este nombre de anécdota, experiencia y camino fue idea de nuestro amigo y decano Oscar, porque como él siempre, en su particularidad, personalidad, el bullying va por delante. Entonces, no le gustó mucho el nombre que habíamos propuesto, entonces lo cambiamos y quedó perfecto porque realmente es lo que queríamos expresar en esta charla. Nosotros
Si bien llevamos un camino bastante largo desde el año 2010 como empresa, pues no nos vamos a enfocar tampoco mucho en la parte de los proyectos, vamos a ver algunas cosas. Ustedes ya podrán escarbar en las redes sociales y ese tipo de situaciones, pero a nosotros nos interesa más contarles precisamente esas anécdotas, qué es lo que hemos ganado como experiencia y cuál es el camino que queremos recorrer en términos profesionales. Es eso pues como más, ¿cierto? Alexis, no sé si ya entraste y tenés el audio activado. Santa, porfa, con el audio del otro perfil. ¿Cuál es el? Ah, listo. Pero ya te escuchamos bien, Alexis, para que sepas, listo. Listo. Entonces, ibas a dar una introducción, negro, sobre cuando se te cortó. Igual, pues, de todas maneras, esta charla, pues a mí siempre que me invitan pues a dar conferencias, charlas, la idea es como que se tenga como una comunicación más transversal. Obviamente en este caso, pues por ser virtual, al final tendremos, digamos, como una ronda de preguntas o que hablemos pues de manera puntual sobre cosas que a ustedes les interesen. Pero digamos que Ya me están partiendo en escuchando de eso. pronto. Sí, Alexis. Ale. Sí, ya listo. Perfecto. No, Parti- yo lo que Diga. estaba diciendo ahorita, de pronto cuando se me cortó, era que lo que hice al principio, pues gracias Santa por la invitación y que para nosotros como egresados es importante también como contar estas anécdotas, pues para las personas que están en la universidad y de pronto quieren saber qué es lo que está pasando pues afuera con los egresados de la universidad. Entonces, gracias por la invitación, Santa. Y bueno, puedes continuar, Juan, entonces. Listo. ¿Quiénes somos nosotros? Vean, no, Juan, nosotros, estás compartiendo en este momento. Yo te dejé ver la pantalla compartida. Fíjate, sí, estaba compartiendo. sí, de un momento a otro se cayó. Dale, gracias. Ahora sí. Ahí ya la tienen. Sí, señor. Bueno, vean, nosotros somos Planta Baja Studio, somos una oficina de diseño y construcción. Se dedica a desarrollar proyectos que nosotros catalogamos como proyectos de autor. Eso significa en que nosotros los proyectos que desarrollamos simplemente son proyectos para cada uno de nuestros clientes. No tenemos como unas condiciones o unos parámetros establecidos para desarrollar cada uno de los proyectos. Simplemente nos acomodamos a las necesidades, condiciones del lote, especificaciones técnicas y en el camino nosotros en cierta medida vamos armando los proyectos para cada uno de nuestros clientes de manera independiente, individual y única. La parte de la construcción nosotros la hemos venido desarrollando en los últimos años, en los últimos 6 años aproximadamente, en el cual llegamos digamos, por accidente, en la medida en que los clientes nos pedían que si les construíamos o los proyectos iban a ser desarrollados por terceros, pero al final no eran lo que nosotros habíamos diseñado. Nosotros nos hemos acostumbrado como a que tenemos un desarrollo planimétrico bastante avanzado y en ese sentido pues nos interesa que los proyectos queden realmente como nosotros los pensamos, soñamos e imaginamos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar como mucho, pues como de esa parte. Lo primero es que nosotros dividimos como estas dos palabras, que lo que es una anécdota y que es una experiencia, ¿cierto? Al final, la anécdota simplemente es un relato de un breve hecho curioso que pasa pues en la vida, que puede ser dado por ilustraciones o un ejemplo de tipo entretenimiento, cualquier cosa de esas, o también un suceso curioso o poco conocido. Pero la experiencia, ¿cierto? Es el hecho de sentir, el hecho de expresar, el hecho de ser conocido y presenciado por alguien y algo, ¿cierto? La práctica que nosotros desarrollamos día a día, pues es lo que realmente se vuelve al final como experiencia. Y aquí hay dos cosas. Digamos, en el tercer punto de la experiencia dice conocimiento de la vida adquirido.
Pero ahí yo me quiero detener un poquitico porque siempre nosotros estamos como enmarcados en dos cosas. Cuando estamos en la parte docente, cuando estamos en la universidad, nosotros estamos adquiriendo algo que se llama conocimiento. Ese conocimiento, digamos que es una ruta, es una hoja de ruta que nos están dando a nosotros para continuar un largo camino profesional, un largo camino de vida, un largo camino que nosotros consideramos que se nos vuelve un estilo. Pero ese camino, en cierta medida, no está todavía acompañado de la experiencia. La experiencia se tiene que construir, la experiencia se va gana a pulso, se va luchando con un montón de condiciones que va poniendo el tiempo en ese recorrido y que en cierta medida es lo que nos hace a nosotros buenos, malos o, o profesionales del montón, ¿cierto? Entonces, que eso es como lo que nosotros queremos contarles y como ahondar. Entonces, eh, como les contaba, Planta Baja Estudio inicia en el año 2010 y hasta el día de hoy pues ha tenido como un recorrido ya en junio más o menos cumpliría 11 años de haber sido eh, formado, ¿cierto? ¿Qué es esto? También como experiencia, y como anécdota, nosotros en el año 2013 nos solicitaron y nos invitaron a una charla en la cual nos dieron una libretica y en esa libretica nosotros íbamos contando la historia de nosotros como profesionales, ¿cierto? Obviamente eso fue un poquito más del 2013, ya ni recuerdo. Entonces fue también como entender y plasmar lo que nosotros consideramos que es nuestra esencia, nuestro ADN en el desarrollo pues como de los proyectos, en el desarrollo también de la oficina, porque no solamente es hacer proyectos como tal, sino también crear en ideas, desarrollar ideas y plasmar ideas, ¿cierto? Eso pues digamos como introductor, como algo introductorio, ¿cierto? Entonces esta libretica es una libretica súper chiquitica que nosotros dibujamos y les contaremos, sí, septiembre del 2013, les contaremos pues de qué se trata. Listo, entonces Alexis, te voy a dar la palabra y no sé si tú quieras hablar de esto o continúo. Continuamos esta parte. Listo, entonces miren, lo primero que nosotros consideramos dentro del desarrollo profesional es tener un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que se puede ver como una familia, que se puede ver como ciertos integrantes, pero al final ese equipo de trabajo lo formamos no solamente los que estamos inmersos, sino también personajes externos. Ese equipo de trabajo hace parte también de profesionales afines a lo que nosotros desarrollamos, que en este caso pueden ser ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, hidráulicos, en muchos casos los clientes, proveedores, pero tenemos el equipo base como tal, que es lo que nosotros consideramos que se puede volver pues, como una familia. Ese sería lo que nosotros llamamos pues, los chicos, que lo que nos acompaña y lo que realmente hace que esto funcione de manera pues, mucho más lógica, ¿cierto? Nosotros desde la arquitectura, pues la arquitectura nosotros lo entendemos de una manera muy desde la realidad del día a día. Cuando nosotros estamos metidos dentro del marco de estudiante, dentro del marco docente, la arquitectura se nos vuelve arquitectura para arquitectos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que la arquitectura en cierta medida nosotros entramos a una página de internet como puede ser Ash Daily o como puede ser Europa Concorsi, Perú Arqui, todas estas plataformas de divulgación arquitectónica que obviamente nos alimentan y nos hacen crecer como profesionales, pero que realmente a la final toda esa arquitectura que está ahí metida ni siquiera fue hecha para arquitectos. Esa arquitectura fue hecha para alguien, para un empresario, para un músico, para un banquero, para un abogado, para la tía, para el primo, para la familia, para quien sea, ¿cierto? En cierta medida, realmente eso es lo que nosotros consideramos que es la pieza, que es un granito de arena que empieza como a formar digamos, el proceso de desarrollo profesional de uno como oficina o de uno como persona natural, ¿cierto? Y partimos de algo tan sencillo como la pieza. Y la pieza no es más que lo que nosotros llamamos una idea.
y la idea es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza y que mucha gente, sobre todo en las facultades, nos piden que tengamos una idea de proyecto, que tengamos un concepto de proyecto. Para mí es lo mismo, la idea y el concepto al final es lo mismo. Esa idea es un norte que nosotros establecemos y que obviamente se nos convierte en primero en una intención, luego en una formalización desde el punto de vista teórico, lo que consideramos el proyecto, y luego una materialización, que es lo que nosotros consideramos la construcción. Entonces, digamos que esos tres límites que nosotros tenemos, o esos tres paquetes que tenemos, pues hacen parte dentro de todo el proceso. Y es lo que nosotros en cierta medida al final construimos completo y lo que nosotros conocemos o determinamos como pieza. ¿Sí? También yo agrego algo aquí, Juan, que pues que como un proyecto de vida, no solamente pues como la arquitectura, sino de todas las personas que se ven implicadas y entran también a la oficina, que por ejemplo yo pues entro como más o menos en este año y se vuelve también como un proyecto de vida, pues como vos tenías la oficina, se vuelve un proyecto de vida para otras personas y también la arquitectura es el proyecto de vida pues de otra gente pues que se ve involucrada. Total. Esto es de lo que nosotros, pues parte de lo que, de la oficina de nosotros, del lugar físico, de lo que nosotros consideramos, es un mural que lo íbamos cambiando y el que quisiera dibujaba allí y plasmábamos cosas, pues. Esto hace parte pues como de fotos de los equipos cuando nosotros trabajábamos, faltan muchísimas fotos, pues estas fueron las que encontramos rápidamente. Nosotros la idea es de trabajar, pero también pasar bueno y tener unos espacios en los cuales nosotros disfrutemos la arquitectura como, no como un trabajo en sí, sino como decía Alexis, un estilo de vida y que ese estilo de vida obviamente se nos convierta a nosotros en el día a día. ¿Sí? Digamos que nosotros aquí, viendo estos libritos, vamos a entender también un poco cuál es como nuestras condiciones, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos varios puntos. El primer punto es lo que consideramos como arquitectura como tal, que es pues para lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros desarrollamos pues como en términos profesionales. ¿Y eso qué significa para planta baja? Que sería pues esta primera parte del lado de acá, ¿cierto? Luego, ¿cuál es esa esencia? Y nosotros eso cómo lo trasladamos a lo que consideramos el oficio, o sea, cómo lo que nosotros practicamos día a día. Luego ese pensamiento de planta baja o nuestra ideología y qué se quiere con eso. Luego la obra como tal, qué se pretende y para quién se diseña o dónde se diseña, ¿cierto? También nosotros tenemos en el que se quiere y que se puede, donde nosotros entramos, digamos, como en un en un punto aparte, donde nosotros lo consideramos como la crisis. Ahorita hablamos un poquito más de eso, porque no es lo mismo estar en la universidad que estar afuera, cuando tenemos unas responsabilidades bastante complejas. Y tenemos algo que nosotros en cierta medida empezamos como a valorar, los proyectos como práctica profesional, los proyectos como laboratorio de estudio, laboratorio de materiales, laboratorio de ideas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros, pues, digamos, planeamos. Y por último, tenemos una realidad que sería el diseño técnica y tectónica, una economía cliente, un contexto con imprevistos y unos cambios y asociados también, obviamente, a todos los efectos naturales, que en este caso podría ser los climáticos. Entonces, digamos que partamos de esta primera parte, de qué es la arquitectura y qué se espera para planta baja o qué es para planta baja. Y para nosotros, como les decía ahorita, pues es simplemente tener un desarrollo de ideas que en cierta medida se vuelve un poco, o se quiere plasmar en cada uno de los proyectos de manera única y repetible. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Lo veo también en cierta medida un poco romántico, lo veo un poco soñador, pero al final todo eso se mezcla y tenemos que lograr que eso que nosotros esperamos como arquitectura se pueda llevar a cabo. Y eso se traslada a ese segundo ítem que sería la esencia, y es lo que nosotros consideramos como oficio. Nosotros
para nosotros, ¿qué es el oficio? Pues obviamente lo que hacemos día a día, pero también cómo lo hacemos. Y esa esencia, en cierta medida, se enlaza con el tercer ítem, que serían los pensamientos y esa ideología. Nosotros nos consideramos que queremos hacer una arquitectura temporal, una arquitectura asociada al lugar y una arquitectura asociada en términos materiales y estéticos y técnicos a unas condiciones de nuestro medio. O sea, nosotros no podemos pretender que vamos a hacer algo con una tecnología que no tenemos a la mano, con unos materiales que posiblemente sean importados y nos vayan a traer problemas a futuro, porque no los conocemos, no los hemos manejado, en fin. Y luego ya pasamos a la obra. Entonces, quisiera en este momento, digamos, como ser un poquito más dinámicos dentro de la charla y, digamos, preguntarle a Alexis también él cómo lo ve, o sea, cómo cree y cómo entiende la arquitectura y esa esencia del oficio y de un pensamiento que se puede trasladar a los proyectos. Y por ejemplo, pues yo tengo pues, la ideología, pues como lo que planteamos en la oficina. Pero digamos que como experiencia personal hay un choque cuando sales de la universidad a la realidad, pues como a esa realidad de lo que, cómo se construye en Medellín, digamos que es como la principal ciudad en la que construimos nosotros, cómo se construye en Colombia, porque en la universidad estás manejando pues como unos proyectos bastante utópicos, pues muy bonitos y todo, pero hay un choque cuando sales y te das cuenta de que las cosas son muy diferentes. Entonces, hay personas que puede que les tome mucho más tiempo, otras muy poco, pero hay un proceso de adaptación de esa transición en que los procesos constructivos son diferentes y hay que solucionar, digamos, problemas técnicos importantes para dar solución a esas cosas. Y lo más importante también es como saber escuchar al cliente como tal, pues saber qué es lo que quiere y actuar también y saber escuchar con el bolsillo del cliente. Pues, entonces, eso es como una transición importante que de pronto uno como recién egresado tiene inmediatamente. El hecho también de conseguir el cliente, de conseguir el trabajo, pues puede ser como uno de los caminos que cada persona que tendría como en esa primera experiencia. Pero al final de todo lo veo pues que la arquitectura tiene que ser completamente del lugar, pues no podemos traer cosas pues como extraterrestres acá a entornos y materiales a entornos diferentes. Entonces, en esa postura siempre hemos actuado pues como de una forma correcta, creemos que es como una forma en la que se debería actuar a la hora de proyectar. Yo enlazo lo que dice Alexis con con esto que aparece aquí en el cuadrito que dice que se quiere y que se puede, y es lo que nosotros determinamos como crisis, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede hacer. Y ahí se enlazan un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, ese montón de cosas en cierta medida parten sobre lo que realmente nosotros consideramos que podemos hacer, pero tenemos unas condiciones muy complejas. Aquí en la segunda página, donde está el 5 en la parte de abajo, digamos que aparece en la parte de arriba un dinero, unos símbolos, y es lo que nosotros consideramos propietario cliente, que es la persona que nos contrata, que esa, digamos, es la primera diferencia que tenemos entre lo que es la universidad y lo que es la realidad profesional. Esa realidad profesional es que en la universidad a vos te delegan un proyecto, pero tenés como una carta blanca abierta donde puedes diseñar lo que quieras. Pero cuando estás hablando con un cliente, el cliente también te da unas condiciones, sobre todo desde el punto de vista económico, o sea que la responsabilidad desde el punto de vista ético es mucho más grande, es mucho más compleja. O sea, tienes que respetar también lo que él quiere. Pues puedes proponer muchas cosas, pero si al final el proyecto es inviable desde el punto de vista económico, no tienes nada. Eso nos devuelve a que nos podemos encontrar en crisis, pero esas crisis al final no son malas, esas crisis son buenas porque pues no siempre vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas como realmente queremos y eso nos hace mucho más fuertes y nos fortalece en ese sentido ideológico
de cómo nosotros podemos lograr sacar el proyecto adelante realmente con poco. O sea, yo creo que, y voy a decir algo que se lo sostengo el que sea, y es que las ideas son gratuitas. La creatividad es gratuita, la creatividad es como el músculo. A los que les gusta ir al gimnasio todos los días, bacano. A los que nos gusta pensar y hacer otro tipo de cosas, pues es exactamente lo mismo. Unos crecen los músculos físicamente y los otros crecen las ideas y la creatividad. Entonces, eso es gratuito y en cierta medida creo que ahí es donde hay un tema fuerte que se les puede quedar a ustedes como oyentes y que sería nuestro gran mensaje, ¿cierto? Sí, como a veces decimos en la oficina, como hacer mucho con poco. Sería pues porque digamos que no las cosas buenas son caras, pues sería como lo ideal hacer eso. Y Así es. más, y más que todo, pues que nosotros no trabajamos pues en planta baja con millonarios, pues como trabajamos con personas que tienen ahorros, que son los ahorros de su vida, están haciendo la casa de sus sueños. Eh, entonces hay que saber administrar muy bien como todos esos ítems para dar las mejores soluciones. Sí, hay una responsabilidad bastante grande que hay que ir manejando. Digamos que nosotros nos contrata un cliente, empezamos a diseñar el proyecto, pero es que eso no se hace solo. Eso hay unos ingenieros eléctricos, hay unos hidráulicos, hay unos de iluminación estructural, hay de instalaciones especiales, hay ambientales, ¿cierto? Y en ese orden de ideas es un equipo de trabajo, como lo decía inicialmente, y vamos formando. Lo que pasa es que todo eso sí tendrá que ser coordinado desde el punto de vista arquitectónico, porque pues, nosotros somos los encargados de que realmente todo funcione en el proyecto que creamos, ¿cierto? Pero todo lo que creamos no se puede hacer sin esta gente. Eso es así, eso es lo que trata de decir esta parte de acá, que es lo que nosotros valoramos como el oficio, y que es esa primera reflexión que les decía ahora. Tenemos por último un constructor y unos contratistas. Digamos que nosotros en este momento no construíamos, lo veíamos desde una mirada un poco más distante, un poco más asociada al allá y no al acá, y pues nosotros en cierta medida ya estamos, digamos, como en este papel. Obviamente hago la aclaración, nosotros solamente construimos los proyectos que diseñamos por ahora. Acá son ya más reflexiones desde los proyectos. Eh, Alexis también les podrá hablar un poco más de este proyecto, pero pues esto es un proyecto que para nosotros digamos que fue uno de los más complejos, ya se hizo hace muchos años, pero es un proyecto muy difícil de hacer porque es en un lote de 180 metros cuadrados, un lote en esquina, un lote en el que pasa una vía principal, el índice de ocupación es el 60%, el índice de construcción es limitado, entonces teníamos un montón de condiciones en las cuales nosotros teníamos que sacar el proyecto adelante. Curiosamente en este proyecto vive Alexis y lleva viviendo allá muchísimos años, ¿cierto? Sí, ya 2 años, 2 años ya apenas, yo creo que hay sí, más. Bueno, como sí, 2 y medio más o menos. sí. Pero bueno, eso en cierta medida también da como Alexis nos contará cómo vive allá y cómo ha sido pues, su experiencia. Nosotros este proyecto se nos volvió complejo porque hacemos cosas pequeñas, o sea, entre más pequeño más difícil es, ¿cierto? No necesariamente el proyecto más grande se vuelve el más complejo, obviamente también las complejidades se dan en la medida en que tienen más o más condiciones asociadas al desarrollo de los proyectos. Y por ejemplo a mí me llegan a preguntar cuál es el proyecto más complejo que podría existir, es el aeropuerto, ¿cierto? Porque tiene de todo. Un aeropuerto tiene todo lo que ustedes se imaginen. Pero también proyectos pequeños, de escala doméstica, digamos, con unas condiciones mucho más barriales, mucho más de dinámica de peatón, pues también tienen sus condiciones. Este proyecto se llama 8019 por las calles en las cuales está insertado y digamos que nosotros partimos de ideas del cual el proyecto concebía unas condiciones desde el punto de vista visual, de relaciones privadas, públicas, de tener un zócalo más público, de tener unas condiciones más privadas, superiores, de tener unas áreas compartidas, en fin. Este es ese proyecto que también se desarrolla en cierta medida
de una manera, digamos, una implantación lógica, consideramos nosotros. Como les digo, es un lote muy pequeño y se logró hacer mucho en él. Entonces te doy la palabra, Alexis, para que les contes cómo es el proyecto. Pues aquí primero también para anexar, porque todas las ideas empiezan como desde el papel. Entonces es algo que nosotros en la oficina como que creemos que una idea siempre hay que plasmarla primero pues como en papel, y esos sueños se van a ir reflejándose ya después como en estas piezas arquitectónicas. El proyecto como tal, que está sobre la carrera 80 y la 19, entonces se implanta en un primer zócalo comercio, y es un proyecto muy pequeño de 3 niveles que, que tiene vivienda, que es una vivienda como tipo loft, y más que todo lo más importante es para quién está hecho, porque yo digamos que ya después de haber vivido acá y ver como las personas que pasan por este edificio, es porque van unas están desde hace mucho tiempo, pues desde hace que se construyó, primero que yo, y otras personas que van y otras personas que se quedan. Pero casi siempre es el mismo tipo de personas, son personas jóvenes que están en su proceso de independización. Entonces, como que el espacio es muy acorde a las personas que lo van a usar, porque digamos este espacio es un solo espacio y vos lo manipulas de acuerdo a tus necesidades. Eso es lo más, como de lo más importante que también tiene el proyecto. Para llegar a este proyecto, nosotros exploramos infinidad de opciones. O sea, esto son muchas, con parqueaderos, sin parqueaderos. Empezó siendo una casa, una remodelación. Al final le dimos vueltas a todo esto, si el proyecto podía ser más grande, más bajito, más no sé qué. El proyecto al final terminó siendo lo que decía Alexis, unos locales comerciales en primer nivel. Teníamos una independencia desde el punto de vista del acceso. Sobre esta parte, un edificio sin ascensor, pequeño. De hecho, en este momento se le podría construir un cuarto piso por cambio de POT. Y el edificio está diseñado para eso. O sea, se diseñó para que pudiera albergar otro nivel. Ojalá algún día lo hagan, pues porque creemos que le falta un poquitico más de altura. Pero es un proyecto que realmente es muy sencillo en términos eh, técnicos y estéticos, y que simplemente se forma. Esta es la imagen del 3D del edificio, este es el edificio construido como tal. Nosotros la verdad hemos sido hemos corrido con mucha suerte, porque la mayoría de los proyectos que nosotros desarrollamos son proyectos que son iguales a lo que pensamos. O sea, cuando se construyen en su mayoría son muy similares. Y Este proyecto no es la excepción. acá también como el contexto pues está ubicado en un barrio. El tema pues de las rejas, Juan, que indagamos como mucho sobre pues como como abstraer esos elementos que tenemos en la arquitectura de nosotros, que pasan a veces desapercibidos, pero nosotros incluimos como este tipo de elementos en nuestra arquitectura sin tener que ser que nuestra arquitectura sea pues como de una época diferente. Entonces en este proyecto la reja se vuelve también importante, esa reja de hierro forjado pues que teníamos antes en las casas y eso, esas circulaciones de los pasillos, también se vuelven como esos nichos de relaciones sociales. Sí, estas son fotos del interior, son apartamentos pequeños, como decía Alexis, tipo loft. También la economía marca. Entonces nosotros desde la propuesta de los materiales consideramos de que sean materiales puestos, materiales terminados. Eso ayuda en cierta medida a que realmente pues sea muy poco acabado. O sea, siempre durante el proceso de la construcción es lo que nosotros llamamos como honestidad. O sea, ser muy honestos como con la arquitectura, con lo que queremos desarrollar. Entonces, eh, algo muy básico, pero estético. Entonces aquí, por ejemplo, los materiales son crudos, el ladrillo es expuesto, las columnas son expuestos,
instalaciones son expuestas, el piso es en concreto pulido. Entonces eso nos da a nosotros, digamos, como cierto criterio material para poder desarrollar pues como el proyecto de una manera pues de manera más acorde a la economía del cliente, pero también a la estética que nosotros queríamos determinar. Yo les decía en un principio que nosotros, pues nuestra intención y obviamente uno de nuestros pensamientos es que la arquitectura sea atemporal. O sea, este edificio fácilmente podrá durar ahí en el tiempo muchísimos años y pasará con el tiempo, como muchos otros que se hacían en la época de la arquitectura moderna, que todavía persisten y son igual de vigentes al día de hoy, ¿cierto? Eh, Aquí tenemos otro que es, digamos, un proyecto que se hizo después, pero que se enlaza también, lo vamos a ver como de manera cronológica un poco, pero también tiene como esa misma condición, porque paralelo, después de haber hecho 8019, pues nosotros también quisimos incorporar en cierta medida ciertos elementos que nos habían funcionado y que obviamente queríamos pues valorar dentro de esta arquitectura. Este es en el barrio Manila, entonces la arquitectura del barrio Manila siendo también todavía muy residencial, pues queríamos rescatar ciertos elementos que eran o que son en medida pues muy del barrio, muy de nosotros, de nuestra cultura y que obviamente queríamos plasmarlos. ¿Sí? Como anécdota acá era que también el edificio 8019 como que tardó mucho en construirse, pues como que lo teníamos en diseño y Sí, este proyecto llegó también y dijimos como que ya que no se va a construir 8019, pongamos como estas rejas en el diseño. Y después los dos empezaron a construirse como a la par y los dos como que se insertaron en un contexto muy acertado, pues como me parece a mí, como en ese, aunque este es muy diferente y tiene como similitud con las rejas, eh, todos quedaron como en una implantación como acorde a su entorno. sí, eso también, como lo decía ahorita, también es como la honestidad que uno quiera plasmar dentro de los proyectos, los materiales, o sea, puede ser una arquitectura muy asociada a lo contemporáneo, pero también es una arquitectura que se puede pasar muy desapercibida, o sea, una arquitectura que realmente lo que decía Alexis ahora, se puede hacer mucho con poco. Entonces esto desde el punto de vista de diseño simplemente es un juego de volúmenes donde se tiene aquí un elemento que sale mucho más y unos balcones en esta área de acá que se asocian a los usos interiores, ¿cierto? Eh, Esto es un hostal, ¿cierto? Ya es una cadena de hostales, realmente nació a partir de en este momento ya hay varios, y eso lo enlazamos en cierta medida en eso que hablábamos de ideología, ¿cierto? Empezar la arquitectura de manera investigativa, o sea, nosotros podemos entender los proyectos desde un punto de vista académico, pero también desde un punto de vista un poco más asociado al cliente y a esa realidad económica que insistiremos tanto, porque es que es muy fácil diseñar con plata, pero es muy difícil muchas veces o se le complica a uno mucho también la vida cuando tenés poco, ¿cierto? Entonces, eso también digamos que hace parte pues como de tener eso claro. La versatilidad también en los diseños y cómo esa relación directa puede tener una condición mucho más abierta hacia la vegetación, hacia una arquitectura del lugar, hacia unas condiciones mucho más asociadas a términos de visuales, relaciones, condiciones de asolamiento, viento, en fin. Nosotros siempre tratamos de que la arquitectura sea muy fácil y en cierta medida tratamos de que todo el mundo la entienda, de que sea no algo complejo, sino que realmente sea algo simple. Eso es como nuestra intención. O sea, hacer que la arquitectura ya de por sí es muy difícil de hacer. Se van a encontrar unos caminos supremamente escarpados, otros que pueden ser más fáciles, pero ya de por sí cualquiera hacer la remodelación de un baño es todo un universo y eso se vuelve súper complejo. Hay que diseñarlo, hay que solucionarlo técnicamente, hay que comprar los materiales, hay que hablar con Pedrito para que le ponga la luz, para que lo enchape, para que lo impermeabilice, para que mandara a hacer las cabinas, los muebles, los espejos. O sea, imagínense en un proyecto mucho más grande. Esto se le vuelve a uno todo un universo. Estos son unos esquemas de una casa muy pequeñita que nosotros diseñamos en Buenos Aires, Argentina, ¿cierto? Una casa que al final no se construyó, pero
por temas económicos, curiosamente, porque cayó en la época en que era todo el tema del corralito. Muchos de ustedes seguramente estaban muy pequeños. Y esto era lo que hablamos en términos como de desarrollo mucho más entendible. Estas son herramientas que nosotros utilizamos para que los clientes nos puedan entender cuáles son nuestras intenciones. Esto hacía parte de ese ejercicio de la Casa Leal en Argentina, este 8019, un gimnasio que pudimos desarrollar en Envigado, para la multinacional SGS, los laboratorios de exploración minera en oro. Entonces hace parte pues como de todo un proceso, ¿cierto? Dentro de plasmar esas ideas y de nosotros encontrar, digamos, una ideología, nosotros entendemos que todos los edificios son diferentes. O sea, ahí nosotros, digamos que tomamos distancia frente a muchas opiniones, pero nosotros consideramos que todos los edificios tienen que ser diferentes porque es que si bien pueden parecerse unos a otros, las condiciones desde el punto de vista físico son diferentes. Me explico. El emplazamiento, los materiales, las alturas, las aberturas, las definiciones internas, el programa arquitectónico, todo eso hace que los edificios realmente sean diferentes. Eso no podría ser en cierta medida algo mucho más igual o exacto. Entonces el ejemplo más claro es esto que vemos acá. Son 5 cubos, no dejan de ser un cubo, son cubos, pero estos cubos se exploran, con ventanas verticales, con ventanas redondas, con unos elementos corridos de manera vertical, en una mezcla, con aberturas y cerrar sobre una parte. ¿Eso que hace? Que realmente sean, en cierta medida, de la misma familia, pero que sean diferentes. Entonces, eso realmente para nosotros es supremamente importante y nos basamos en la teoría de Alberto Salvarriaga Roa, en el cual se manifiesta que existen grupos o familias de proyectos, más no proyectos exactamente iguales. O sea que para que hablemos de copias, puede que exista, pero se vuelve difícil. Es difícil. Y eso lo podemos, digamos, nosotros lo tenemos en Casa Entre Jardines, ¿cierto? Que es esta de acá, o Casa Jardín, que era una casa que habíamos diseñado que era acá. Entonces puede que salgan desde la misma intención inicial de pensamiento, pero realmente son proyectos que se comparten de manera diferente, ¿sí? O se comportan de manera diferente. No sé, Alexis, si querés complementar de esta parte. Este proyecto, pues para la oficina en realidad también se vuelve muy importante y marca como una, pues como vos lo decís, como esa familia, pues marca en realidad también como un antes y un después como de ideología de la oficina. Pues me acuerdo mucho de esa frase de Luis Barragán que decía que los jardines sean casas y las casas jardines. Sí. Entonces se vuelve como ese proyecto madre también de esos proyectos jardín que tenemos en la oficina. Sí, que es este proyecto que es Casa Entre Jardines, pues que nos dio como la posibilidad de explorar muchas cosas. Tuvimos pues la suerte de contar con unos clientes que nos dejaron, digamos, explorar y hacer bastantes de nuestras intenciones, ¿cierto? Entonces, imágenes del del proceso de diseño, ¿cierto? Esta es la imagen de la construcción de la casa. Y la casa pues se desenvuelve cada una dentro de esos jardines. Pues aquí todavía la casa estaba muy apenas en construcción, entonces no tenía todavía todos los jardines finalizados. Esta es otra casa que para nosotros en cierta medida pues, ha sido muy importante porque tuvo una evolución muy grande. Es una casa que ya está construida, pero no tiene nada que ver con esto. Pero también nos dio la oportunidad de crecer y entender muchas cosas desde el punto de vista profesional, en términos de materialidad, en términos de especulación de cubiertas, en términos de relaciones materiales, y
Y es curioso, pero creo que aquí no están las fotos de cómo quedó la casa ya construida. Sí, ahí hay una. Ah, sí, es esta. Sí, era esta casa inicial y luego pasó y cambió totalmente, digamos, a un estilo, obviamente muy direccionado desde el punto de vista de los clientes y que eso, pues, en cierta parte, pues, es primordial. Obviamente los que lo van a habitar, yo les decía ahora, es que la arquitectura no es para arquitectos, la arquitectura es para alguien que la va a habitar y la va a vivir. Este era el estilo en el que realmente ellos se identificaban y nosotros desde el punto de vista también atemporal le dimos nuestra condición. Pero obviamente este proyecto fue muy, muy enfocado desde los clientes y ahí es donde nosotros tenemos que también entender cuál es nuestro quehacer y cómo lo interpretamos y cómo lo llevamos a cabo para que realmente sea un proyecto aceptado. Y entender también que esas cosas pasan, porque uno a veces dice es que ve que ese proyecto y uno nunca sabe qué es lo que hay detrás. Pues que no todo lo que uno se imagina de una de primerazo va a ser como lo que se va a ver construido. Pues casi que nunca la primera idea es como lo que vas a tener como resultado final. Acá también de pronto puedes devolverte, Juan, complemento algo que nosotros en la arquitectura, devolverte la otra, empezamos como también a generar contrastes. Mira que esta tiene como, es un volumen muy blanco con un volumen oscuro, igual que en Entre Jardines. Entonces empiezan a haber vínculos como de materiales que siempre que es importante para nosotros el contraste en la arquitectura es como muy primordial. Antes también de ser como de pronto tener lenguajes muy diferentes con los materiales, nosotros siempre como que tratamos de generar esos aspectos. Sí, uno en el camino igual va encontrando también, pues, como cuáles son, digamos, esos elementos que nos permiten como que se generen los proyectos de una manera mucho más concreta, ¿cierto? Este es un proyecto que se llama Casa Garzón, es una casa ya construida también, una casa que construimos nosotros. Eh, es esta casa, una casa bastante grande. Y como ven, nosotros tratamos de utilizar muy pocos materiales en cada uno de los proyectos. Máximo 3 materiales, obviamente dejando a un lado todos los que son obligatorios como el vidrio, ¿cierto? Pero si vamos a utilizar madera, es madera, si es piedra, es piedra, si es metal, y no nos vamos, digamos, más allá de eso. Tratamos de que realmente sean mucho más, eh, más justos los materiales como tal, y que la arquitectura también sea más, no tan compleja, como les digo, la arquitectura tiene que ser también, eh, no por ser más llena de cosas es mejor, para nada. Esto es una casa que simplemente se posan unos volúmenes unos sobre otros y se generan unas espacialidades bastante grandes. Pues tiene unas condiciones de áreas abiertas como piscina en fin, pero es una casa muy grande, pero tiene pues como unas condiciones desde el punto de vista arquitectónico que no vamos a entrar a detallar, pues bastante sencillas y simples y que en cierta medida es lo que lo hace potente y enriquecedor del proyecto. Esta es una casa que se llama Casa en el Bosque. Es una casa muy pequeña, ya también está construida, aquí no tengo imágenes, pero es una casa para una familia y en cierta medida ellos lo que querían era un espacio donde reunirse y donde poder elaborar. Se hizo con muy poco presupuesto, una casa también, como les decimos e insistimos, en que realmente podamos tener en cierta medida cierta arquitectura que vaya con el lugar, no lo imponga y simplemente sea un poco más asociada a su contexto en términos espaciales. Alexis, ¿quieres complementar algo acá? Sí, que esta casa, por ejemplo,
el patio se vuelve como también como muy protagonista y ese aspecto de vos entrar a la casa, encontrar pues como ese vínculo de que nosotros repetimos, Juan, devolvete a la planta, que es el hecho de acceder y no, pues como no descubrirlo todo, como dejar que uno descubra la casa. Entonces entras y encontrás como una vista, un jardín, puedes acceder a otro espacio, digamos en la sala principal, después accedes a ese corredor que también está con este jardín al lado. Entonces no, en la arquitectura nosotros tratamos de que vos cuando entres recorras el proyecto y sientas experiencias diferentes en cada espacio, como ir descubriéndolo de acuerdo a los espacios. En esta casa, al ser muy pequeña incluso, se puede encontrar como esos elementos que hacen para que sea enriquecedor en realidad el proyecto. También como se ubicaba como en ese límite del bosque y como más la sabana, sería como, como también estratégico pues para el proyecto, como para no afectar la naturaleza, entonces la implantación se vuelve importante ahí. Esta es otra casa que se llama MTR, es una casa que en este momento está en construcción. Y responde también como una lógica de implantación. Ustedes van a ver que la arquitectura es muy diversa y yo la verdad soy de los que siempre digo es mejor tener ideas que, que estilo, ¿cierto? Cuando a uno se le acaban las ideas, pues hermano, empaque y vámonos. Entonces, en cierta medida los estilos también los da precisamente como ese tipo de, de desarrollos que se pueden ir formando en base a las ideas, la maduración desde el punto de vista profesional y también las intenciones del cliente. Vea, esto es muy sencillo. Yo siempre comparo la arquitectura con tener, eh, como estar metido en un programa de MasterChef. A 20 personas les dan los mismos ingredientes y a uno les queda muy buena la comida, a otros les queda muy mala la comida o muy maluca la comida. Lo mismo pasa con la arquitectura, los materiales y los elementos son los mismos. Que uno lo sepa mezclar bien o mal o lo que sea, pues eso al final genera en cierta medida resultados, que para unos son buenos, para otros son malos, para unos son bonitos, para otros son feos, porque al final la estética es subjetiva. Desde que desde el punto de vista técnico, y por eso yo utilizo mucho la palabra honestidad, es porque realmente la honestidad tiene que estar implícita desde todos los puntos de vista. Nosotros como arquitectos tenemos que ser conscientes de las realidades en las cuales pues, se pueda desarrollar los proyectos de manera mucho más potente. ¿Sí? Este es la casa en este momento está en construcción, es una casa en Envigado, en la variante del aeropuerto. No nos queremos detener mucho como en la parte de arquitectura, simplemente contarles como las experiencias de cada cual. Esta casa es una casa mucho más nueva, pero también en cierta medida lo que queremos reforzar son el tema de los materiales, digamos esa condición tectónica, el ladrillo a la vista, el los enchapes en concreto, la madera, algunos elementos de metal, cómo empiezan a jugar de manera pues, mucho más potente. En el interior, cómo los espacios se integran unos a otros. Esta es la sala principal y cómo se integra con la cocina. Entonces, cómo nosotros generamos pequeños detalles, pero que esos detalles nos conducen realmente a que sea una arquitectura un poco más completa y compleja. Pero el ser complejo no quiere decir que sea difícil, sino en términos de diseño, en términos de desarrollo espacial. A eso es lo que quiero llegar. Uh-huh. Esto también es un proyecto con Talo, es una remodelación de una casa de manera interior y el desarrollo de un deck o una amenity de la casa como tal. Sí,
pues como que nosotros acostumbrados a crear pues jardines en casas, ya acá nos tocó fue a la inversa, pues como crearle el jardín a la casa. Entonces nosotros principalmente nos imaginamos era como un recorrido que podría empezar desde la casa por esta parte derecha, que es ese sendero que puedes encontrar de pronto con vegetación, de remate una banca como que puedas reflexionar y de pronto meditar un poco, y después se vuelve un camino hasta esa zona como de social y de compartimiento. Pues, y también generar como esas especies de alturas también en el proyecto, como de ir recorriéndolo. Entonces tenemos primero un espacio que tiene una fogata, el espacio del barbecue y un espacio del jacuzzi. Acá, digamos que se vuelve como una transición de partes, que yo también creería que viendo el proyecto se vuelve como depende del estado de ánimo en que cada persona se encuentra. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta foto. Mauro la tomó y esta persona que está acá es como el hijo de los clientes que tenía como una condición de autismo y el Mauricio estaba tomando las fotos y el niño cogió, se puso ahí, era caminando y quedó pues en esa foto y montando pues como viendo la presentación, como que hasta borroso, se vuelve como algo melancólico, es como bonito, pues se vuelve también como depende de las circunstancias de cada persona. Este es el edificio La Palma, que es un proyecto que nosotros queremos mucho porque realmente es un edificio que en términos estéticos logramos también y los clientes nos dejaron a nosotros explorar y experimentar mucho sobre el proyecto. Es un edificio de vivienda, un edificio que tiene unas condiciones desde el punto de vista constructivo muy bueno, espacios habitables muy buenos. De hecho, nosotros como anécdota hemos recibido mensajes de la gente que vive en el edificio dando las gracias por el proyecto, por los espacios, por esas relaciones y esas condiciones desde el punto de vista habitable Si una chica nos visitó, incluso en la quiso oficina. Sí, conocer como la oficina. sí, vivía allá, o no sé si todavía lo vive allá y quería conocer la oficina. Después de haber visto este proyecto, realmente es un proyecto que se ha destacado bastante también, digamos, en el mundo arquitectónico. Juan, ¿estos ya los construyeron ustedes o no? Todavía Si, no. si estos proyectos están construidos, esto es una foto de la No, construcción. pero construidos ustedes desde planta baja, ¿o no? No, El este constructor era no, externo. este sí lo hicimos nosotros, el Ya, constructor era externo, ok. eh, y de casas, por ejemplo, la de MTR la estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, este proyecto que sigue, que es Indy Laureles, que es un proyecto que muchos conocerán pues que tiene una condición muy disruptiva con el entorno, lo construimos nosotros también, pues es de diseño y construcción de parte de nosotros, ¿cierto? Que esto es un edificio que es un co-living para específicamente nómadas digitales. Entonces, es la arquitectura como arquitectura y luego como digamos, la condición de mercado hace que sea esto. O sea, ellos lo que querían era implantar una marca más que una edificación o un uso específico de la edificación. Entonces, por eso terminó siendo un edificio pintado, ¿cierto? La arquitectura obviamente se acomoda y responde, digamos, como a eso, pero, pero digamos que son visiones diferentes. A mí la verdad es que la arquitectura más limpia, más simple, más atemporal, como lo tenemos en el lado izquierdo, es mucho más bonita y más estética, pero obviamente una condición de marca conduce a que esto pase. Yo tenía una conversación con unos profesores de Bolivariana en algún momento y me decían que por qué nosotros no plantábamos la posición desde el punto de vista de arquitectura para que no pasara esto. Pero yo les digo, yo les ponía el ejemplo de un carro. Vos compras un carro y si lo querés
llenar de bolas amarillas, pues lo llenas de bolas amarillas, porque es tu carro y ya lo compraste, ¿cierto? Es como la personalización o la modificación de la arquitectura frente a algo que ellos consideraban que iba a ser más potente para su marca. Y ya es muy respetable. El edificio sigue siendo igual de bonito y de potente desde las concepciones que se crearon. El patio, los espacios internos, en fin, eso realmente sigue siendo igual de potente. ¿Sí? No sé, Alexis, si querés contar algo de este proyecto. No, yo creo que a mí también personalmente pues me gusta más sin la pintura. Yo como viendo después lo que pasó con el proyecto, me hubiera gustado que fuera solamente como en interiores como pasa acá, pero es una condición que uno no controla y en realidad pues sí, por ejemplo, personas que pasan del común que no saben nada de arquitectura ven, le toman una foto, pues para ellos puede ser como comercial. Incluso pues yo a veces lo he visto en historias de Ustedes se amigos los pues han, que ustedes se los consultaron a Alexis o ustedes se enteraron así de un día para otro. No, no, ellos nos contaron, ellos trabajaron, digamos, con marca, con un diseñador gráfico muy bueno y publicista que se llama Daniel Rueda, que es señor Will. Y lo que querían era eso, ellos querían, digamos, que la marca de Indie tuviera un desarrollo mucho más potente y la manera de hacerlo con este primer proyecto que tenían en camino era poder romper con lo que existía en el contexto. Eso era la realidad, ellos nos lo comentaron. Nosotros les dimos nuestro punto de vista, pero como les digo, eso es un tema de propietarios. Ellos son los que son los dueños del sí, proyecto, sí, ellos mandan, ¿cierto? Si hubiera sabido que se iba a pintar Juancho, Alexis, hubieran utilizado los mismos materiales, No. De hecho, no, la ¿cierto? arquitectura seguramente hubiera sido diferente. Mira que, por ejemplo, acá los balcones son inclinados para que generen cierta privacidad entre los espacios y se generen como unas relaciones un poco más amplias, porque son apartamentos muy pequeños. Estos son 34 apartamentos. Del más grande tiene 23 metros, el más pequeño tiene 16. Entonces, ¿cómo le damos nosotros? Si hubiéramos sabido eso, seguramente la fachada hubiera sido plana. O sea, de estar pintado, mira que aquí se pierde mucho la arquitectura. O sea, esa condición arquitectónica se pierde bastante. Entonces, pero, pero son reflexiones que se dan después de nosotros igual cumplimos, hicimos lo que realmente era. Nuestro objetivo fue más que satisfactorio, entonces en ese sentido es eso, pero si hubiéramos sabido, claro, así hubiera sido un poco diferente. Sí. Aquí les queremos mostrar un proyecto que es muy bonito, que también salió en el año 2013 con esto de los parques educativos. Nosotros hicimos el de Cañas Gordas y simplemente lo que queríamos contarles acá como anécdota de experiencia es que eh, los proyectos pueden tener cierto arraigo a las raíces ancestrales o a las raíces culturales, ¿cierto? Nosotros de hecho hicimos dos proyectos. Hicimos dos proyectos totalmente diferentes y lo enlazamos, digamos, con lo que hablábamos ahora sobre las pieles y los pasamanos y las rejas de los edificios. Nosotros en este propusimos también, de acuerdo, pues como esos tejidos de los Invera, juego con los pasamanos, cómo podíamos involucrar en cierta medida de manera muy sutil algo que pudiera establecerse dentro de la arquitectura, así que fuera algo tan impuesto o tan ornamental más allá de lo que la arquitectura como parte de su servicio normal o cumplir normal pudiera darnos. Por ejemplo, un pasamano no va a dejar de ser un pasamano si es en madera, si es en vidrio, si es en metal. O sea, su función siempre va a ser proteger a que la gente no se caiga, ¿cierto? Pero sí darle como un sentido un poco más desde la estética, una relación que pueda ser asociada también como a esta tradición cultural. Nosotros, digamos, yo tengo y cursé una maestría en arquitectura que se llama Crítica y Proyecto. Y obviamente, pues uno dentro de esos procesos educativos y dentro de ese proceso de formación profesional también en cierta medida hace que las cosas se vuelvan, uno las enfoque y uno las acote mucho más, ¿cierto?
digamos que el universo arquitectónico es muy grande y ese universo realmente puede llevarnos a nosotros a cometer muchos errores. Digamos que ese planteamiento cuando cursaba la maestría, pues me llevó a entender también pues cuáles eran como esas ideas que nosotros podíamos establecer en términos pues mucho más prácticos, en términos mucho más de arquitectura. Cómo esa arquitectura, valga la redundancia, era más asociada a una realidad implícita desde lo material. Entonces teníamos ejemplos tan concretos como el de Rogelio Salmona, el de Shigeru Ban, las palabras de Kenneth Frampton con su regionalismo crítico, ¿cierto? Entonces, cómo en la medida en que pasa el tiempo se van modificando los estilos y obviamente curiosamente lo que nosotros hoy conocemos como eras o como momentos de la arquitectura, también en su momento fueron la moda, fueron la moda del momento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la arquitectura de los 20, de los 40, de los 60, de cuando empezó el siglo XXI, con esas grandes arquitecturas que todos querían desarrollar como los arquitectos estrella, fueron modas y eso pasará ahí en algún momento, pues quedará implícito en el tiempo, ¿cierto? Obviamente nosotros también en cierta medida los materiales, lo que les he dicho durante el recorrido de esta charla, es entenderlos también y cómo se plasman. Este fue el proyecto que realmente quedó y se construyó. Es un proyecto que para nosotros pues ha tenido como unos sinsabores porque en cierta medida el proyecto se construyó en su totalidad, pero el proyecto nunca funcionó como debería de funcionar, no le dieron la importancia que debería de tener, la administración local pues no tuvo como esa fuerza para poder desarrollarlo. Y nosotros en cierta medida aquí no tenemos el primer proyecto que me hubiera gustado mostrárselo, porque eran dos cosas diferentes. A nosotros nos hicieron cambiar el proyecto por un error de comunicación, porque por acá pasa un bus Colbert, y nosotros pues obviamente ellos nos querían que modificáramos el proyecto, pero nosotros lo que hicimos fue hacer otro proyecto, porque ya las condiciones nos habían cambiado y no teníamos ningún problema pues en ese sentido. Cambiamos el proyecto y realmente tiene muchas intenciones. Por ahí hay unas fotos ya del proyecto construido, creo que no están acá en esta presentación, pero es un proyecto bien bonito. Y estos son no sé Alexis, si tú quieres complementar algo de lo que viene también acá en Eh, estos. en ese aspecto, por ejemplo, el ladrillo en la oficina se va volviendo también como un material como que es también como principal. Pues, por ejemplo, es un material que en la universidad casi que estaba vetado. Pues cuando yo estudiaba el ladrillo, pues como que no se utilizaba en ningún proyecto. Pues nadie te decía como que no puedes utilizar ladrillo, pero uno lo veía como de una forma en que, como que un proyecto en ladrillo, no. Pues, nosotros y, por ejemplo, yo le empecé a coger mucho cariño a este material y muchos de los proyectos que hacemos experimentamos mucho con el ladrillo, los calados, diagonales, curvas, pues es un material en realidad que lo puedes usar de demasiadas formas y es un material que se usa acá, construimos con él, casi que toda la ciudad la construimos con él, entonces es hacer cosas pues con lo que tenemos y hacerlas bien. Entonces eso me parece como interesante, ya como prácticamente pronto terminando la presentación y con ese proyecto que es como uno de los que también mezcla como esos apliques del material. Sí, este proyecto es muy bonito también para nosotros porque nos invitaron de parte, de hecho fue Oscar Santana el que realmente nos hizo el enlace y nos invitó a desarrollar este proyecto y fue más en una coyuntura que tenía la gobernación de Antioquia para poder desarrollar ciertas tipologías de vivienda en lugares complejos. Y nosotros lo que pactamos con ellos era tener unas condiciones desde el punto de vista del diseño y nosotros les propusimos, les dijimos, bueno, podemos tener balcones, podemos tener unas alturas libres de 240, podemos tener mezcla de materiales y realmente fueron proyectos que se desarrollaron de una manera muy, muy, muy bonita. Para nosotros esto fue una lección súper grande
porque no es lo mismo diseñar una vivienda de 42 metros cuadrados a diseñar una casa, a diseñar donde tenés como, digamos, un poco más de flexibilidad, ¿cierto? Y esto lo traemos porque en cierta medida nosotros como oficina, como Camino, si ustedes se han dado cuenta, todos los proyectos son diferentes, o sea, hay desde oficinas, hay espacios deportivos, hay espacios recreativos, hay casas, hay edificios, hay, y los que quieran ver, digamos, en las redes sociales o donde nosotros tenemos los proyectos, pues son mucho más potentes, pero al final lo traemos también como para contarles la anécdota y la experiencia de que nosotros no solamente hacemos arquitectura, eh, digamos, con clientes privados, también podemos desarrollar arquitectura para la gobernación de la alcaldía, como lo hemos hecho en varias oportunidades, ¿cierto? O el proyecto que hicimos con Oscar para Confama, por ejemplo, ¿cierto? Y para que explora. Eso, eso, digamos, que nos marca a nosotros en cierta medida, eh, digamos, un marco muy abierto en el desarrollo de los proyectos. Y al final, pues, teníamos unos trabajos paralelos que eran los concursos. En estos días tuve una conversación con uno de nuestros colegas acerca de estos proyectos porque son los únicos que no se han construido en Gramalote, todavía los lotes están baldíos, pero están próximos a ejecutarse y son concursos que nosotros ganamos y que fuimos desarrollando en la oficina. Nosotros no participamos mucho en concursos porque no tenemos mucho tiempo, esa es la realidad. Eso realmente ocupa mucha energía, mucha economía y nosotros, sin embargo, los pocos que hemos podido desarrollar, pues hemos tenido como buenos resultados, ¿cierto? Y bueno, no, ya esto, digamos que es el tiempo que teníamos como para contarles este camino que nosotros hemos emprendido en la arquitectura y ojalá les guste. No sé, Alexis, ya para terminar, ¿qué quieras complementar? Y acá están las redes sociales por si quieren chismosear. Sí, no, pues de nuevo gracias pues a Santa por la oportunidad y si tienen alguna pregunta o algún aporte. Yo voy a permitir que el que quiera abrir el micrófono y hacer una pregunta la hace. Yo igual, Juancho y Alexis, tengo aquí unos punticos que me gustaría como profundizar o tocarlo, listo. No sé Dale. si alguno de las personas, de los estudiantes, de los invitados, que veo por ahí algunas personas externas, quieren opinar, hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Tan tímidos, Juan. Sí, eso veo. Voy a ir lanzando algunas, Juan, mientras de pronto alguno de ellos levanta la manito, listo. No hay problema. Juan, pues obviamente, muchas gracias, Juancho, por la presentación. Hace rato no conversábamos como sobre estos proyectos, pero también yo quiero dar a entender que Juancho no se graduó de la oficina, de la universidad y montó la oficina el otro día. O sea, Juancho, háblanos de ese periodo entre que te graduaste y fundaste la oficina y ese vértigo quizás de montar una oficina, ¿cierto? Como todo ese proceso, aquí hay muchos estudiantes de último año, entonces considero importante pues como contar ese proceso, esa experiencia de esa época. Y tengo Bueno, aquí otros 3 punticos, pero después los hablamos. Por ahora es. listo. Sí, bueno, realmente cuando uno piensa que va a salir de la universidad y va a montar su propia oficina, pues digamos que eso en términos teóricos es muy válido. Digamos que la posibilidad de uno desarrollar, eh, una carrera profesional de manera independiente, pues es bastante chévere. Eso para todos es viable. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no contamos con muchas cosas que son complejas. Bueno, yo arranqué, terminé la universidad, yo ya trabajaba antes de terminar la universidad, ya estaba metido en el mundo de la arquitectura, un año antes más o menos,
y trabajé para unas compañías que hacían outsourcing para Nueva York. Luego con ellos trabajé en un periodo de 4 años posterior a haberme graduado, y una conversación súper curiosa que tuvimos Oscar y yo en la universidad, un día me dice: ¿viste qué vas a hacer en estas vacaciones? No, nada, no voy a hacer nada porque me voy a quedar sin trabajo. En ese momento, eso fue en el año 2008, donde empezó toda la crisis económica en Estados Unidos, y me dijo: déjame que tengo algo pensado para vos. Y me invitó a trabajar a la EDU, y partí en ese momento, digamos, como esa experiencia que tenía desde el mundo de vista privado a una experiencia un poco más pública, entender cómo eran las dinámicas que se asociaban, digamos, a unas condiciones mucho más abiertas desde el punto de vista de la arquitectura. Los digo abiertas es porque vos desde lo público puedes especular mucho más y los recursos son mucho mayores, entonces logramos hacer proyectos muy interesantes. Posterior, digamos, a esa etapa de la EDU, que fueron 4 años maravillosos, yo ya entré en el proceso. Eso fue, empecé en el 2009 hasta el 2012, pero en el 2010 empecé como cualquiera empieza, en el comedor de su casa, sentado, con pequeños proyectos, pequeños encargos de un amigo, pequeños encargos de un familiar o del conocido, sentado haciéndolo por la noche después del trabajo, y en cierta medida empezó, digamos, como a desarrollarse un poco más el proceso de la arquitectura. En el 2012, digamos que coge un poco más de fuerza. Yo ya veo la necesidad de que la oficina tenga un poco más de fuerza, y me dedico, digamos, como a sacarla adelante. Ahí ya entra un equipo de arquitectos, entra, entre esos está Alexis, que ya lleva con nosotros, pues, imagínate, 8 años. Sí, Y, y, y empezamos, digamos, a formar una familia y un equipo que ha ido cambiando. Por aquí veo algunos que han trabajado con nosotros, y ellos podrán, pues, decir también sobre su experiencia, cómo ha sido, pues, planta baja. Invítate a uno de Pero esos, Juan. Invítate a uno de esos que nos cuente cómo ha sido la experiencia y qué les trajo esto. pues, yo veía ahorita por aquí a Juan Esteban, a María, a Joan. Sería chévere que de pronto alguno de estos colegas, de pronto si quieren opinar alguna cosa, bienvenidos. Y digamos que ya empezó, pues, como a formar más planta baja. Está Daniel Herrera también. Dani, No, Dani, maravilloso. Dani, Daniel, adelante, que hermano. nos hable Cordial Dani, que nos saludo. hable Dani. Hola muchachos, ¿cómo están? Muchas Más gracias por hombre. este espacio, más pues, siempre rompiéndola a ustedes. Yo tengo una Daniel David. pregunta, sí, yo tengo una pregunta para el estudio, y es un poquito para guiar a los que se van a egresar, salir de la universidad. ¿Cómo planta baja conceptualiza los proyectos arquitectónicos? O sea, ahora yo lo escuchaba, y un punto muy importante que les escuché fue que trataban de leer muy bien el entorno, pero además de eso, ¿cómo conceptualizan cada proyecto? Me refiero a no saturarse de referentes, que ahora la mayoría de oficinas hacen eso, que revisan mucho Instagram y Pinterest y todo esto, pues, o sea, sabemos que todo está inventado, pero cómo la oficina trata de mitigar esas distracciones. Bueno, yo no sé si realmente lo llamemos distracciones. Yo lo llamo más bien herramientas. O sea, de todas maneras, la arquitectura es muy visual. Por ejemplo, nosotros recibimos encargos de clientes, y los clientes nos llegan ya con un montón de información. Digamos que eso puede ser desde el punto de vista creativo limitante, pero nosotros tenemos que entender cuáles son sus condiciones y sus necesidades, y cómo nosotros entonces los empezamos a plasmar dentro de lo que consideramos que es lo viable y mejor para el desarrollo del proyecto. Claro, o sea, lo primero que nosotros tenemos que entender es dónde estamos, o sea, el lugar como lugar, y ese lugar qué lectura, o más bien, después de hacer esa lectura, que nos entrega a nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que yo decía ahora, son los insumos, como tener
A usted dan un tomate, una cebolla, una carne y arroz y vas a hacer eso, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, simplemente vas a hacer un buen almuerzo o vas a hacer un almuerzo muy maluco. Nosotros lo que sí creemos y consideramos es que desde el punto de vista de la idealización de los proyectos, de empezar, esa condición conceptual es entender para quién, en dónde y para qué, ¿cierto? Entonces, digamos que teniendo, digamos, esas tres líneas claras, pues para nosotros es mucho más sencillo enfocarnos, porque en base no solamente a lo que el cliente te pide, que puedes llegarte con unos referentes muy, muy claros, hasta de otros colegas de tu misma ciudad, de amigos tuyos, en fin, pues puedas tomar decisiones y decirle, vea, nosotros creemos que el camino es este. Y el camino es este en base a estas visuales, en base a estas condiciones ambientales, en base a estas relaciones un poco más desde la privacidad, un poco más desde abrirse con estos materiales y tener esta condición de iluminación. Entonces, eso en cierta medida pone, digamos, un poco más en realidad lo que nosotros como idea planteamos y también obviamente nos va llevando pues como a ese camino, ¿cierto? Yo no sé si respondí un poco tu pregunta, pero Alexis podrá apoyar un poco ahí, pero yo creo que las referencias son importantes. De hecho, yo les digo a los estudiantes muchas veces es que cuando nos quedamos sin ideas, que es muy triste decir eso, es falta de referencia. Y la referencia en cierta medida es también como refrescar un poco lo que otros han hecho y cómo nosotros lo podemos interpretar o reinterpretar para ponerlo en práctica dentro de nuestros proyectos. O sea, yo creo que, y yo lo digo en términos personales, yo creo que la arquitectura ya está inventada. O sea, lo que está por inventar Sí. son algunos materiales, pero la arquitectura ya está inventada. O sea, ya no hay nada más que inventar. Yo no creo que se tenga que inventar nada más. Ya llevamos muchos años en un recorrido en el que realmente se plasman son formas, pero los materiales siguen siendo los mismos, el concreto, el acero, el vidrio, son los mismos materiales. O sea, que realmente lo que nosotros tenemos que intentar es en base a una arquitectura que nosotros consideramos de autor, cómo podemos plasmarla de manera única, ¿cierto? Y que ese proyecto realmente sea para el cliente, pero también para nosotros como creadores. Esa es como parte del proceso. Yo complemento a una parte pues que decías del cliente que a veces llega con algunos referentes, a veces son muy claros, a veces no tan claros, por la misma falta de referentes del propio cliente. Pero nosotros, por ejemplo, ya después de conocer el entorno, de las situaciones, como que si el cliente quiere, digamos, una casa campestre, pues tal cosa, nosotros como que tratamos de coger esa idea, pues de coger lo que él más o menos quiere, porque no lo tiene muy claro. Nosotros como que le sacamos eso del cerebro y nosotros ya empezamos a trabajar con eso. Ya después, nosotros a veces, pues que a mí en la labor normal, pues como de montar una idea, a veces hasta se me vuelve complicado encontrar el referente que quiero, pues como para mostrar al cliente, pues digamos que este espacio es así o así. A veces es complicado hasta ver el referente, como que uno dice, de los que han trabajado de pronto, como que encontrar referentes es difícil, pero porque uno ya se está imaginando como el espacio. Uno se está imaginando el proyecto como muy, pues ya como uno creería que sería lo ideal, pero después de encontrar eso es ya un juego de volumetrías, pues como lo planteamos nosotros, volúmenes, y después va a ir desarrollándose poco a poco con las conversaciones que tenemos en todo el grupo. También iba cogiendo como un carácter la idea. Pues no es que tengas una idea muy clara desde el principio, pero en el proceso también se va puliendo. Nosotros a veces decimos que hay que pulir esa idea, hay que empezar a limpiarla. Entonces es como que no siempre en el primer día se tiene pues como toda esa arquitectura. Yo quiero, Juancho y Alexis, incluso con Daniel, complementar algo que tiene que ver con una frase, Juancho, que mencionaste que se llama que dijiste, la creatividad es gratuita, ¿cierto? La creatividad es gratuita. Yo ahí lo puse incluso entre paréntesis
porque si bien es gratuita en el momento en el que uno gesta la idea, pues obviamente yo la veo como una caja de herramientas. La creatividad es como una caja de herramientas, ¿cierto? Y que obviamente se llena de referentes, se llena de proyectos anteriores, como ustedes que nos han mostrado entre un proyecto y otro, que hay cierta continuidad con algunos elementos, ¿cierto? Digamos, Sí. cronológicamente hablando. Pero yo creo también, Juancho, que la creatividad se va dotando de herramientas. Y para eso quizás a veces haya que invertir. Ustedes hablaron de estudiar referencias, leerse algunos libros, hacerse una maestría. Yo estoy seguro que la maestría que hizo Juan le ayudó a ser mejor arquitecto definitivamente, ¿cierto? Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, ya sea dar una vuelta, un paseo por Laureles, ir al Parque Arví o ir a París, ¿cierto? Cualquier situación en donde uno esté recopilando experiencias, pues obviamente le permitirá después, en el momento de tener que afrontar un problema, pues que la creatividad aflore. La creatividad no aflora si yo no he recopilado experiencia. Si yo no he recopilado experiencias de la manera como sea, pues no voy a tener herramientas. Y uno pues tiene una caja de herramientas con 20 herramientas, pero uno nunca las usa todas, ¿cierto? Uno nunca las usa todas, pero lo importante es tener la cajita de herramientas ahí al lado. Yo entiendo un poco también la creatividad, sí. En el momento que uno las va a usar, pues uno no tiene que ir a comprar el Sí, destornillador, sí. pero hay que empezarlas a llenar. Y a todos estos estudiantes que están aquí, pues hay que llamar la atención de que las clases que se dan en la universidad son un 5% de lo que después uno va a aplicar en la arquitectura, ¿cierto? Total, pero eso se llama experiencia. Es Precisamente esa correcto, compilación y esas herramientas son la experiencia. O sea, si tú no te llenas de experiencia, realmente es muy difícil porque puedes estar cometiendo siempre los mismos errores, haciendo siempre lo mismo. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Pero yo creo que el principio de cualquier idea proyectual es plasmarlo, y lo que preguntaba David es muy claro porque la idea del proyecto, ¿de dónde nace? O sea, cómo se puede plasmar y desarrollar de una manera mucho más potente. Y eso simplemente es, obviamente, teniendo esa experiencia, pero también conociendo el arraigo de donde se está, el lugar, los de clientes, acuerdo, el contexto. Todo eso. de Por acuerdo. ejemplo, también salirse un poco del Pinterest y de pues de lo que uno ve en las redes, que nosotros, por ejemplo, Juan, hemos viajado juntos a conocer proyectos, pues como que vamos por algo y como que vamos a caminar por allí, que hay unos proyectos y los podemos conocer. Ya cuando uno los vive y los siente son diferentes y también te pueden dar como un conocimiento extra. De acuerdo. Aquí hay una pregunta, colegas, muy precisa que hace Andrés Velázquez sobre, yo creo que se la podemos tirar a Alexis, del proyecto 8019. Andrés Velázquez pregunta que si la decisión de cerrar la fachada hacia la 19 fue un tema normativo o arquitectónico y por qué. Gracias de nuevo, dice. Pues fue en realidad más arquitectónico en cuanto a la distribución de los espacios interiores, porque digamos que la cara que tenemos hacia el lado de la 80, hay árboles. Entonces también queríamos direccionar como esos apartamentos a que el fondo, lo que vos ves, fueran como árboles, los árboles que tenés ahí. Y cerrarse a la 19 más que todo fue como temas del interior, pues porque no podemos abrir todos los espacios, pero sí ya teníamos muy claro hacia dónde había que ver. Tenemos pues como la visual de que era como más interesante hacia ese lado y preferimos abrirla ahí. Y ahí se dispuso toda la parte de la cocina y los servicios, baño, Ujú. cocinas y cuarto Sí, de zona de ropas. Claro, el y espacio era también muy que se, limitado y si se abría por todos lados, pues no podíamos tener donde respaldar todos esos servicios. sí, y Exactamente. también como que la privacidad, que no es bueno abrirse tampoco a todas las calles, como la privacidad que te puede dar cerrarte hacia una calle y abrirte a otra. Muy bien. A mí, Mauricio Gaviria, profe de la Universidad Nacional, siempre me decía, si usted abre por un lado, no abre por el otro. Listo. Sí, Además, sí. porque las condiciones de iluminación se pierden. Miren que lo bonito también en un proyecto arquitectónico es cuando uno tiene unos espacios muy iluminados y va adquiriendo como cierta penumbra y después vuelve y se ilumina, ¿cierto? Como que la iluminación va marcando también
la condición espacial de los lugares, y a veces cuando uno, pues Mauro me decía, si abres por un lado, no abras por el otro, y si abres por arriba, no abras por el lado, porque se pierde el efecto, ¿cierto? A propósito del proyecto de los cenizarios de Campos de Paz. Juancho, Alexis, yo tengo aquí una última reflexión, una última pregunta, es ese moverse entre proyectos públicos como los que nos han mostrado, tan íntimos, de una familia, una casa, versus los proyectos privados. ¿Qué lecciones, aprendizajes, si quieren maldecir, pueden hacerlo también? Porque muchos de nuestros estudiantes, ustedes saben que en el último año, pues si bien uno si quisiera postular como trabajo de grado, diseñar una casa unifamiliar, pues puede hacerlo. Pues digamos que la universidad ha tenido una tendencia de desarrollar proyectos públicos, ya sea equipamientos, espacios públicos y viviendas multifamiliares que por lo general están ancladas a alcaldías, gobernaciones y demás, ¿cierto? Por lo general viviendas de vivienda social, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha sido ese moverse entre un lado y otro? Porque posiblemente pues muchos de ellos también se moverán en lo público y muchos egresados lo están haciendo. No, realmente el trabajo entre lo público y privado, digamos que sí tiene como unas condiciones muy diferentes. O sea, trabajarle a un privado que puede llamarse Pedrito Pérez, Sultanito de Tal, como sea, digamos que tiene unas condiciones muy diferentes porque lo que decía Alexis, o sea, pueden ser sus ahorros de toda la vida, pueden ser su jubilación, puede ser, o sea, sus anhelos y sus condiciones. Entonces, digamos que ahí vos estás trabajando desde un punto de vista un poco más desde la intimidad del cliente, que a diferencia de trabajar, por ejemplo, en proyectos más públicos, es trabajar desde lo social, o sea, no estás trabajando desde lo particular, sino desde lo general. Y creo que en los dos los procesos son muy enriquecedores. Lo que pasa es que es mucho más satisfactorio cuando vos, en cierta medida, puedes hacer un colegio donde vas a albergar 1.000 niños y los niños van a disfrutar y van a correr, que la casa que la van a disfrutar unas cuantas personas y nadie la va a conocer, ¿cierto? Digamos que son dos condiciones totalmente diferentes, pero los dos procesos son supremamente potentes, son súper enriquecedores ambos y desde el punto de vista académico, obviamente creo yo que es más fuerte tener también la posibilidad de crear algo que se pueda desarrollar a futuro. Yo lo digo como experiencia porque el proyecto de fin de carrera mío fue un proyecto que se logró construir por medio de la EDU, que fue el corredor de la 70 para los Juegos Suramericanos. Y eso se hizo sin ni siquiera saber que se podía hacer. Simplemente vos lo creaste desde una mirada académica, pero eso se puede estallar y se puede detonar haciendo una buena gestión, no sé, vendiéndoselo a la alcaldía, buscando recursos. Entonces, obviamente, todos los proyectos que tengan algo de una condición mucho más social son más interesantes. Aparte, el hecho de la universidad tiene un enfoque que a mí me gusta mucho y es que no sea acá, sino que sean otras partes donde realmente se necesitan. Entonces, al ser así, pues es mucho mejor, es más potente. Sí, bacano hacer una casa, pero ¿qué casa vas a hacer como proyecto de grado? O sea, ¿para quién le vas a hacer esa casa? ¿O cómo la vas a hacer? Yo lo veo más potente y más fuerte con la mirada y la visión que tiene la universidad para que realmente los procesos creativos en los últimos semestres sean más públicos. A mí me gusta más, me parece mejor. Sí, claro, obviamente esa es la postura de las universidades, sin duda. Algunas todavía están muy encerraditas, qué pesar. Pero bueno, voy a leer aquí una pregunta, comentario de Manuela Mesa, recién egresada, y creo que Daniel tiene la manito todavía alzada y le damos la palabra a María. Dice Manuela, hola a todos, perdón, no tengo audio, pero me gustaría saber, ya que hace poco presencié una polémica en varias oficinas donde se debatía que algunas empresas por ganar contratos hacen que la arquitectura pierda valor, desvalorando el valor del diseño, demeritando nuestro trabajo, cobrando muy poco a los clientes.
obviamente mucho menos que lo que dicen los honorarios profesionales, haciendo alcanzable a que cualquiera pudiera diseñar y construir. Entiendo que la construcción es un negocio, pero sin diseño la construcción no es nada. ¿Cómo es posible que arquitectos muy buenos no tengan trabajo? Porque piden lo que merecen y trabajen día a día con contratos que sin duda no los remuneran de la manera correcta. Ustedes como oficina, ¿cómo intentan mitigar esto? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que es problema que viene desde la academia? ¿Cobrar poco solo por tener la oportunidad de diseñar? Dale, Juancho, y yo, si quieren, al final también doy unos Vea, comentarios. vea, ese comentario es muy válido, pero es un comentario que hay que mirarlo desde un punto de vista con lupa. Con Porque pinzas. es muy fácil hablar desde la barrera. Y yo les voy a hablar desde mi mirada como empresario, ¿cierto? Desde mi mirada como la persona que paga impuestos, como la persona que tiene una oficina legalmente constituida. Planta Baja es una empresa que tiene Cámara de Comercio, que tiene RUT, que tiene todos los determinantes legales, obviamente para que pueda funcionar, pero aparte de eso, para que pague impuestos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos un socio invisible que se llama el gobierno, y ese gobierno nosotros le tenemos que dejar un 30% de las ganancias, ¿cierto? O sea, eso no es de nosotros. De hecho, porque vos pagás no solamente el IVA, sino que pagás Cámara de Comercio, pagás también el ICA, pagás la retefuente, pagas un montón de impuestos que al final realmente eso suman, que es muy difícil llevar a hacer oficina. Esto es muy complejo y la gente lo ve fácil desde afuera. Y armar oficina es muy fácil, pero sostenerse es muy difícil. Entonces, cuando hablamos en cierta medida sobre los honorarios, es indiscutible y es claro que los honorarios de una oficina privada nunca van a ser los de una oficina pública. Nunca, nunca. No, no, no es muy difícil que se logre de esa manera. Y yo, por ejemplo, he tratado de ser muy justo y realmente que se pague lo que es. Y ojalá uno pudiera pagar más. Pero muchas veces cada vez los proyectos son tan competidos, como lo decías en tu comentario, que nosotros nos toca rechazar los proyectos. O sea, a nosotros nos llegan clientes y nos dicen, es que a mí me lo hacen por tanto, hágalo con ellos. O sea, puede que sea la misma calidad, peor calidad, lo que sea, o un proyecto más estético, no, pero nosotros no podemos asumir ese riesgo porque es muy complejo. Y tener, o sea, tener una oficina es muy costoso, es muy difícil en todos los sentidos. Manejo de clientes, quiénes son los que llegan con los clientes, cómo te llegan los clientes, esos clientes cuánto te van a pagar, cómo te van a pagar y en qué tiempo te van a pagar. Entonces se vuelve un tema también, un universo bastante complejo cuando lo miramos desde el punto de vista de negocio. Si nosotros queremos vivir de esto, realmente las cosas tienen que ser en una manera compleja. Ahora, yo soy muy crítico porque nosotros estamos, digamos, avalados por el decreto 2090 del año 89, o sea que llevamos 30 años, 31 años, vamos para 32 años, sí, 31 años en base al mismo decreto que realmente nadie paga. O sea, cuando a ti te dicen que es que los honorarios de arquitectura para la categoría G, que son las viviendas arquitectónicas, es el 7% del valor construido de la obra, y en este momento, en septiembre del año pasado al día de hoy, los materiales han subido un 35%. Se supone que ese 35% se te tiene que incrementar en los honorarios de arquitectura. Eso nunca va a pasar. O sea, Nadie los va a pagar. eso nadie lo va a pagar. Sí, está desactualizada, Juancho. No, y mira lo que estaban evaluando hace poco, que me parece gravísimo, y es que, aunque sucede en otros países, es que iban a poner casi como categorías de arquitecto. Arquitecto A, doble A, triple A, en función de la experiencia. Entonces, Manuela, recién egresado, pues es arquitecto A, vos sos doble A y Salmona es triple A. Y para contratar algunos proyectos, pues obviamente lo limitan así es A, doble A o triple A, y aparte de eso, los pagos son diferentes. Entonces, si vos diseñas una casa, la misma casa, y Manuela diseña la misma casa, los pagos son diferentes. Yo creo que esa tarifa de honorarios hay que cambiarla. Sé que hay cuestiones que rayan en las razones económicas que Juancho mencionaba, que sin duda son muy válidas,
Me consta pues que Juan paga justo a sus colaboradores y demás. Pero hay otras cuestiones, Manuela, que en la discusión también se tocaban esa vez. Y es que, obviamente eso hay que entenderlo y ustedes tranquilamente desde la academia levantan la mano y nosotros con mucho gusto les respondemos este tipo de cosas. Pero también hay otras perversiones que hacen que después esa persona que desde la academia empieza a cometer ciertos asuntos éticos en contra de la profesión, después es el que te clava y te quita un buen proyecto por ofrecer 2 pesos y regalar cualquier diseño copiado de otro lado. Es decir, mandar a hacer un trabajo, pagarle a alguien para que le haga una entrega. Esa misma persona es la que después va a coger un proyecto y se lo va a ofrecer a un cliente a 0 pesos, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros nos quedamos por fuera de la práctica, ¿cierto? Y por eso es que a veces se cierran oficinas, ¿sí o no? Entonces, yo creo que desde la academia obviamente hay un compromiso ético muy fuerte de estudiantes y profes. Yo le voy a dar la palabra a María, que tiene la manito levantada. María, hola. Hola. ¿Ahí me Hola, oyen? María. Claro que sí, ¿cómo Sí, estás? Muy bien. Yo quería primero hacer un comentario. Yo trabajé con Juan David en planta baja un año y decirles pues a los dos, a Alexis y a Juanda, que yo aprendí un montón en esa oficina, que Juanda pues yo creo que es el mejor jefe que yo he tenido hasta el momento y que de Alexis aprendí un montón y que hasta el momento creo que es la persona que más sabe de AutoCAD que conozco. Y que me han enseñado un montón, pues me enseñaron muchísimo de detalles constructivos. Wanda pues me enseñó mucho de cómo es el negocio y yo en este momento pues que estoy empezando con proyectos sola, Wanda ha sido un súper mentor y cada duda que yo tengo le escribo y él me llama y conversamos. Y hay un tema pues que hemos hablado últimamente que yo creo que es súper importante también como que los estudiantes sepan y que Juanda me parece que lo maneja muy bien, que también es relacionado pues como con lo que veníamos hablando de todos los honorarios y eso, y es, uno sale de la universidad muy creativo y con muchas ideas y aterrizar las ideas a un presupuesto para uno como arquitecto es difícil y me parece muy difícil también aterrizar al cliente a lo que quiere, lo que Juanda también decía, lo que quiere y lo que se puede con el presupuesto que tiene. Y es que a mí me ha parecido súper difícil el tema de explicarle al cliente de que cada ventana extra, cada metro cuadrado extra, cada ampliación de cada espacio vale plata. Y ese tema de decirle al cliente, mira, es que eso te está valiendo más de lo que vos crees, hay que hacer un montón de cosas aparte de un diseño, hay que hacer un estudio de suelos, hay que contratar un estructural, todo eso, ¿cómo aterriza uno o cómo haces tú para aterrizar al cliente de si ese es tu presupuesto, eso es lo que alcanzamos a hacer? Muy de acuerdo, Mar. Es que yo creo que también en la universidad a nosotros nos ha faltado a veces también poner ciertas condiciones a los diseños, porque a veces tenemos Exacto. como barra libre y ahorita hace Ujú. 2 horas, 3 horitas, María Angélica Chica, egresada también de la Universidad Santo Tomás, mencionaba justo eso. Cuando yo le preguntaba sobre las dificultades de hacer un proyecto ya por su propia cuenta y nos dijo que se había estrellado 3 veces porque no había tenido en cuenta imprevistos, unos presupuestos y puede que la ganancia de esos proyectos haya sido 0, ¿cierto? Uh-huh. Y yo creo que uno desde la universidad puede hacer mucho, mucho de eso, ¿cierto? Yo hace poco tenía en una clase un comentario con un colega que está haciendo una casa en La Guajira, un edificio público en La Guajira, y tenía doble estructura, una al lado de la otra en madera y en concreto. Entonces me decía, uy, esto es un proyecto público, vas a quebrar a esta gente o dejar la estructura en madera o poner la estructura de madera encima de la que ya existe en concreto para no poner doble estructura, ¿sí me entiende? O sea, uno sí debe tratar de hacer eso. De hecho, yo aprovecho y les dejo una invitación, Juancho, que después la van a conocer por redes sociales, yo se las hago llegar el próximo viernes. Nosotros tenemos el tradicional taller abierto que ustedes conocen y vamos a invitar a la oficina ecuatoriana Al Borde, Al Borde. Esa oficina es muy buena porque además hizo un documental que vamos a proyectar ese día y están cordialmente invitados, obviamente, todos ustedes, que se llama Hacer mucho con poco, ¿cierto? Hacer mucho con poco no implica hacerlo mal. Hacer mucho con poco implica hacerlo con lo que hay, ¿cierto? Si a vos te dice un cliente, tengo un lote de ladrillos de tal tipo
y con eso puedo hacer una casa, pues bueno, le vas a proponer un ladrillo diferente o un material en piedra cuando ya tenés pues unos materiales ahí dispuestos. Sí. Tenés que ser muy creativo para eso. Hacer mucho con poco o hacer mucho con lo que hay, yo también le llamo. Están muy invitadas a esa charla, María también, tú también, porque creo que ese documental, que es cortico, vale mucho la pena y nos pone un poco como en el sitio donde estamos. Alexis iba a decir algo, creo. No iba a decir. Ah, bueno. De mi parte no tengo nada más, ningún comentario. No sé, ya, no sé si alguien quiere escribir alguno otro, Juancho. María Angélica creo que tiene la mano levantada. Ah, María Angélica, estás por aquí. Estaba hablando justo de ti. Adelante. Wanda, qué bueno escucharte después de tanto tiempo y escuchar también a Alexis después de tanto tiempo y ver como ese progreso y todo lo que han hecho, que, que aprendí un montón. Me pareció algo supremamente valioso y lo quiero recalcar como conclusión es la honestidad en la arquitectura. Y es que también creo que desde la historia se había marcado que el arquitecto, el perfil del arquitecto era un perfil más bien como arrogante, más bien como de misterios, más bien como de tener un montón de silencios y se vuelve complejo y se vuelve como inalcanzable. Y ya la persona o el público que contrataban ese tipo de arquitectos ya no existe. Ya las personas que quieren contratar arquitectos es como las personas que de verdad quieren personalizar sus espacios o quieren dar un impacto. Entonces, asimismo, el perfil del arquitecto, pienso que cada vez se tiene que humanizar más y ser honesto en todos los aspectos, desde el diseño, la materialidad, la comunicación, la empatía, y quería resaltar esa parte que la fomento mucho y la recalco mucho también a la hora de hacer mis proyectos. Y nada, muchas gracias por permitir a la universidad estos espacios. Me sentí como en la universidad y fue chévere. Pues María Angélica, Gracias. muy bienvenida, muy bienvenida. Yo siempre le he dicho a los colegas y a los estudiantes que bueno poder crecer el número de egresados docentes. ¿Listo? De mi parte la puerta abierta y lo podemos conversar. ¿Listo? Y estos espacios con el profe Felipe y con otros colegas trataremos de fomentarlos cada vez más. Hablábamos de los viernes de los egresados. Procurar siempre antes de invitar a otros arquitectos, pues ya mirar nuestro listado de egresados, que hay muy buena experiencia. Ahí hay muy buena experiencia. Y de mi parte no es más, Juancho, como siempre, un placer. Solo nos faltó darte una ponimalta y cervecita para Alexis y nosotros. Y saludos a todos y gracias por la asistencia. Yo voy a pararle entonces la grabación, Juan, en este punto. Perfecto, no, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.